Vamos a tratar el tema de arritmias, comenzando por definición, ¿no? Si nosotros sabemos que el corazón tiene un ritmo en cuanto a su función, todo aquel que difiere de ese ritmo normal va a ser pues una arritmia cardíaca, ¿ya? Entonces un ritmo que es diferente al ritmo sinusal normal va a ser una arritmia cardíaca, y esto puede ser resultado de un problema en la formación de los impulsos, o sea, un disturbio en la formación de los impulsos, o sea, en la generación de los impulsos, o un trastorno en la conducción de los impulsos. ¿Ya? Y el inicio del impulso puede ser en el nodo sinusal, por ejemplo, o puede ser fuera del nodo sinusal, entonces llamamos ectópico, ¿no? El ritmo puede ser regular o irregular, y la frecuencia puede ser acelerado, o sea, taquiarritmia, puede ser muy lento, bradiarritmia, o puede ser de una frecuencia considerada normal, ¿ya? Entonces es una arritmia cardíaca. Y para saber, pues, si estamos frente a una arritmia, pues tenemos que tener nosotros el concepto claro de un ritmo sinusal normal, ¿no? Eso ya lo saben ya, porque lo hemos hecho en la primera, en la anterior rotación, en el anterior ciclo, ¿ya? Entonces, todo aquel que difiere de este ritmo sinusal normal va a ser una arritmia cardíaca. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo de las arritmias cardíacas? Como en el concepto mismo lo dice, es por una normalidad en la formación de los impulsos, o sea, se refiere a una generación normal de los impulsos. Nosotros sabemos que las células cardíacas tienen una función que se llama el automatismo, ¿no? Y algunas células los tienen aún mucho más elaborado o mejor elaborado. Y el que tiene mejor elaborado de todos es el nodo sinusal, ¿no? Entonces, si este impulso se genera de manera anormal, ¿no?, en el nodo sinusal, pues vamos a tener una arritmia sinusal. Pero este impulso también se puede generar en otros focos, la llamamos ectópicos, entonces tenemos pues focos ectópicos, ¿no? Esta generación anormal de los impulsos tiene que ver con el automatismo, ¿ya? O sea, el automatismo puede, por ejemplo, estar aumentado de manera normal o anormal, pero también puede estar disminuido, ¿no? Hay una forma de generación de los impulsos, o sea, de una forma de automatismo, se llama la actividad desencadenada, ¿no? Ustedes saben que cuando una célula se despolariza, pues genera un potencial de acción. Entonces, una vez que se genera un potencial de acción, estos potenciales tienden a repolarizarse, ¿no? O sea, regresar al estado basal previo. Y durante este proceso pueden, pues, sufrir una serie de eventos que nuevamente, digamos, alcanzando el umbral, o sea, se cargan positivamente el interior de la célula, pueden alcanzar un punto que se llama el umbral y desencadenar otro potencial de acción. Si esto lo hace en fase 3, por ejemplo, pues sería un postpotencial precoz. Y si esto lo hace en fase 4, va a ser postpotencial tardío, ¿ya? Es una forma de automatismo. Y obviamente también otro mecanismo por lo que se producen las arritmias cardíacas es la conducción anormal de los impulsos. Sobre todo aquí tiene que ver mucho el fenómeno que nosotros conocemos como reentrada, ¿ya? Reentrada. Muy bien. El automatismo, ya dijimos que las células tienen automatismo y algunas tienen más elaborada el automatismo, sobre todo el de las células cardíacas nos referimos, ¿no? Porque las demás células no tienen automatismo, pues, ¿ya? Es decir, esa capacidad que tienen estas células de generar su propio estímulo, mejor dicho, ¿ya? El nodo sinusal, aurículo ventricular y sistema His-Purkinje presentarían actividad, ¿no?, automática. Entonces, ¿qué pasa? Durante la fase 4, o sea, durante la fase de repolarización, estas células tienen una actividad en donde no, por una serie de fenómenos, ya sea de ingreso o de salida de ciertos iones, se va cargando positivamente el interior de la célula, va alcanzando un umbral, digamos, va cargándose, va desplazándose hacia un punto que se llama umbral y ahí que desencadena un potencial de acción, ¿ya? Entonces, esto puede generarse de acuerdo a diferentes ciclos, o sea, diferentes velocidades también, ¿no?
Y obviamente el que es más, tiene más velocidad y el que y la estructura que produce más impulsos, o sea, más potenciales de acción es el nodo sinusal, ¿ya? Es por eso que él es el que comanda el ritmo, ¿ya? El automatismo normal también puede ocurrir, eh, puede aumentarse en otras células o en otras partes del sistema excitoconductor, ¿ya? Se dice que el automatismo cuando se aumenta de manera normal, estamos hablando de un corazón generalmente sano, ¿no? Pero si el automatismo se incrementa de manera anormal, estamos hablando de un corazón, pues ya que tiene algún problema, de enfermo, digamos, ¿no? El automatismo normal puede aumentarse en el nodo sinusal, en el auricular, en el nodo auriculoventricular, en cualquier parte del sistema His-Purkinje. O sea, su propio automatismo aumenta, mejor dicho, por una serie de cualquier fenómeno, ¿no? El automatismo anormal puede aumentar en situaciones, por ejemplo, de isquemia, de infarto, de exceso de catecolaminas, etcétera, etcétera, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Esta es una célula que tiene una actividad no automática, ¿no? Es plana acá, y la célula automática tiene esto que es la pendiente, es la fase de despolarización diastólica espontánea, ¿ya? Es decir, la capacidad de estas células de ir desplazándose, cargándose positivamente hasta el umbral, para desencadenar un potencial de acción. Y el que tiene más velocidad de formar estos impulsos va a ser el nodo sinusal, por eso que el nodo sinusal es el que comanda el ritmo, como vemos aquí. Con una frecuencia normal de que va de 60 a 100, y las demás estructuras, pues su automatismo va decayendo. Tal es así que, por ejemplo, las del Purkinje, su frecuencia pues intrínseca de despolarización, o sea, la frecuencia con que automáticamente se despolariza, digamos, estas células sería alrededor de 40, ¿no? Ya, esa es su frecuencia intrínseca. En cambio, el nodo sinusal ya sabemos ya que es de 60 a 100, ¿no? Muy bien. Y la actividad desencadena de esa forma de automatismo, como les decía, ¿no? Si es debido a postpotenciales o postdespolarizaciones, también se llama, tardías o tempranas, ¿no? Las tempranas ocurren antes de completarse la repolarización en fase 2 o 3, y la tardía cuando ya ocurre la fase 4. Algunos ejemplos de esta actividad, o sea, de los postpotenciales precoces, por ejemplo, las arritmias que aparecen en los QT prolongados, ya sean adquiridos o congénitos, y los potenciales tardíos, por ejemplo, en la intoxicación digital, y que es el ejemplo típico, ¿eh? ¿Ya? Eso preguntan en todos los exámenes, creo, incluso internacionales. ¿Cuál es el mecanismo por el que la digital produce en arritmias? Por generación de postpotenciales tardíos. ¿Ya? Catecolaminas, reperfusión, QT prolongado congénitos también pueden tener postpotenciales tardíos. ¿Ya? Algunos ejemplos, por ejemplo, de postpotenciales tempranos, precoces, se pueden ocurrir, por ejemplo, en QT largo, ya lo hemos dicho, todo aquello que produce pues QT largo, por ejemplo, los bajos niveles de potasio, la frecuencia lenta, la quinidina, o sea, una intoxicación por quinidina. Y postpotenciales precoces, postpotenciales tardíos, las causas pueden producir arritmias tipo, por ejemplo, los postpotenciales, pues, los extrasístoles, ¿no? Las contracciones prematuras o extrasístoles, los incrementos de calcio, los niveles de adrenalina, toxicidad digital, etcétera, puede causarme la generación de postpotenciales tardíos. Este es un ejemplo de una generación de un postpotencial precoz, o sea, en fase 3, nuevamente se produce otro potencial. Si esto se hace en forma repetitiva, entonces en este caso vamos a tener pues un ataque arritmia. Y postpotencial precoz es cuando esto postpotencial se genera pues en fase 4, por decir, ¿no? Y si esto se genera en forma repetitiva, vamos a tener también un ataque arritmia, ¿no? Vamos a tener un ataque arritmia. Y vamos a ver el otro mecanismo por lo que cuando se producen las arritmias, tenemos el mecanismo de la reentrada, ¿ya? Para que se produzca este fenómeno de reentrada, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Uno de los requisitos es que tiene que haber un circuito cerrado. Aquí es un circuito discontinuo, o sea, no cerrado.
Aquí nunca se podría producir una reentrada. Aquí tal vez sí, pero necesita otro requisito, que es un bloqueo. Un bloqueo que se produce en uno de los brazos, de tal manera que el impulso desciende por el otro lado y puede ascender por el brazo eh, bloqueado, digamos. Pero si este brazo bloqueado lo encuentra todavía invadido por el impulso que descendía anteriormente, entonces ahí, digamos, se estrella contra ese impulso y ahí desaparece, o sea, no se produce la reentrada. Entonces tiene que haber otro concepto que es la conducción lenta. Entonces quiere decir que este impulso desciende aquí, se bloquea en este brazo y desciende por el otro lado, pero con mayor lentitud, de tal manera que al llegar a este lado ya encuentra este brazo, ya no haya invadido por ese por este potencial, digamos, ¿no? Por esta corriente, sino ya libre, entonces puede ser invadido por este impulso que ha descendido y ascendido, entonces este empieza a girar, ¿no? A girar. Entonces, eso se llama la reentrada, ¿ya? Pero no de reentrada, o sea, tiene que cumplir 3 requisitos, como ya les dije, ¿no? Ahora, la reentrada puede ser anatómica cuando las vías existen, por ejemplo, nodo GIS, ¿no? Nodo GIS y el vía accesoria, por ejemplo. O sea, el ejemplo típico de una reentrada anatómica. Y funcionales cuando no existen, pues los caminos. Simplemente las células han adquirido ciertas peculiaridades que, que puede ocurrir esto incluso dentro de una misma estructura, ¿no? De tal forma que hay un grupo de células que se pueden producir o conducir más rápido, digamos, y el otro grupo de células conducir más lento, ¿no? Y por ende ya estarán ya casi cumpliendo todos los requisitos para una reentrada. Entonces, si se dan la mano, pues van a producir una reentrada, ¿no? ¿Ya? Eso sería funcional, o sea, que yo escarbo si hay caminos, si hay carreteras, ¿no? Para que se produzca la reentrada y no voy a encontrar nada, ¿no? Las células todos son iguales, ¿ya? Ordenada quiere decir cuando el circuito tiene pues una duración bastante constante. Si la arritmia, por ejemplo, se está produciendo con una longitud de ciclo de 360, pues tiene que mantener esa frecuencia, ¿ya? Tiene que mantener esa frecuencia para que sea ordenada. Y aleatoria es cuando las reentradas buscan su camino, digamos, ¿no? Pueden ser múltiples y buscan su camino, o sea, no tienen un camino bien establecido. ¿Ya? Aleatoria es decir, que cambian ciclo de un tiempo, por ejemplo, el ejemplo típico de una reentrada aleatoria es la fibrilación auricular, ¿no? Y las condiciones, ya está, ya, eso ya lo dijimos, ya, los 3 requisitos para que se produzca una reentrada. Ejemplos de algunas arritmias por reentrada, tenemos la taquicardia recíproca ortodrómica, antidrómica, por reentrada interramas, la flúter, taquicardia ventricular, casi todas las arritmias pueden producirse por reentrada, ya lo dijimos. ¿Ya? Reentrada, muy bien. Después vamos a tener que hacer una cosa, ¿no? Tenemos que entonces ahora vamos a ver cuáles son las causas de las arritmias, ¿ya? Causas de las arritmias. Vamos a ver causas de las arritmias o etiología de las arritmias si quieren. Las arritmias pueden aparecer en un corazón perfectamente sano, ¿ya? O sea,
asociados con formas paroxísticas, por ejemplo, o crónicas. Formas paroxísticas quiere decir aquellas arritmias que aparecen y después se van, ¿no? Cesan, mejor dicho. La crónica ya es persistente, pues ya a veces ya ni cualquier medicamento antiarrítmico no lo va a romper, ¿no? Ni lo va a sacar de su estado, ¿ya? Entonces, en esos pacientes donde el corazón aparentemente está sano, pues tenemos todas las taquicardias, ¿no? En realidad, síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardia por reentrada del nodo, fibrilación auricular, en los congénitos, en los paroxísticos, en la enfermedad del nodo sinusal, etcétera, etcétera, ¿ya? Puede aparecer entonces un corazón perfectamente sano. La segunda, digamos, la etiología de otras causas de las arritmias son el corazón enfermo. Pues el corazón cuando está enfermo, sea cualquiera la enfermedad que tenga, va a ser pues capaz de presentar arritmias, ¿ya? Por ejemplo, infartos, cardiopatías isquémicas, cardiopatías hipertensivas, cardiopatía dilatada, las enfermedades valvulares, etcétera, etcétera. Todos, casi todos, pues llegan a presentar en el transcurso de su evolución arritmias cardíacas, ¿no? Incluso después que tenemos otras etiologías. Doctor, su pantalla no se ve. ¿No se ve la pantalla? ¿Que se habrá salido? ¿Qué? Sí, doctor, creo que dejó de compartir. Qué raro. ¿Y ahora? ¿Ahora lo ven? Ya regresó. Todavía, doctor. No sé qué otra pantalla se ha metido, caray. Ah. Recién se ve, doctor. No, esa es otra cosa, que no es lo que yo quería, esa es la cosa. ¿Ya lo ven? ¿Ya? Ahora sí. Doctor, ahora sí se ve. Claro, ahora hay arritmias cardíacas en, digamos, situaciones que precipitan o que lo hacen aparecer una arritmia, por ejemplo, causar arritmias en corazones enfermos, por ejemplo, trastornos electrolíticos, pues es lo más frecuente, ¿no? Las infecciones, la sepsis, ¿ya? Esos son los que lo hacen aparecer. La acción de ciertos medicamentos también lo hacen aparecer. Trastornos electrolíticos, ya lo dije ya, ¿no? Entonces, esas son otras etiologías de las arritmias cardíacas. Otras causas de las arritmias tenemos las alteraciones o trastornos endocrinológicos, ¿no? Sobre todo los problemas de tiroides, ya ustedes habrán escuchado hablar de eso. El feocromocitoma también puede producir taquiarritmia, hiperparatiroidismo. Ahora, cuando uno inserta un catéter, por ejemplo, y el catéter llega al corazón, sus giros y sus choques con las paredes puede producir pues ciertas estimulaciones que pueden producir arritmias, eso también se ve, ¿no? ¿Ya? Y los cambios en el tono nervioso autonómico, sobre todo, por ejemplo, ustedes cuando van a dar examen y están asustados, incluso pueden desmayarse, ¿no? Entonces pueden presentar algún tipo de arritmias. Algunos estarán con extrasístoles, algunos con palpitaciones y así, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a diferenciar las arritmias en dos partes. Las que son rápidas y las que son lentas, ¿ya? Las arritmias que son rápidas, taquiarritmias, y las arritmias que son lentas, bradiarritmias, ¿ya? En razón, las taquiarritmias se clasifican en razón a su forma de ocurrirse en anchos y estrechos. Y ahora lo vamos a ver, ¿ya? En esta primera clase vamos a hacer solo todo lo que es taquiarritmia. Cuando sospechamos de una arritmia cardíaca, en este caso de una taquiarritmia, palpitaciones, pues es el signo o el síntoma cardinal, ¿ya? Cuando el paciente viene, acude y dice que tiene palpitaciones, ya sea permanente, puede ser paroxístico, puede ser autolimitadas, etcétera, etcétera, pero palpitaciones, eso es lo que va a referir. Viene ya otros síntomas de acuerdo al tipo de arritmia, ¿no?
o de acuerdo al, digamos, a la cardiopatía de base, pues. Si tiene una insuficiencia cardíaca y tiene palpitaciones, le va a dar disnea, pues le va a faltar el aire. ¿No? Si tiene cardiopatía isquémica, puede, digamos, ponerlo en manifiesto una cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, puede presentar angina, puede llegar incluso al síncope, porque como les decía, ¿no? Pueden, descompensar una insuficiencia cardíaca, un colapso, pueden presentar un pulso arrítmico, pero lo más cardinal, el síntoma cardinal es palpitaciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clasificación? Con QRS estrecho, todas las taquiarritmias pueden tener QRS estrecho, taquicardia sinusal, auricular focal, la fibrilación auricular, flúter auricular, incluso hay algunas taquicardias ventriculares que pueden tener el QRS relativamente estrechos, ¿no? O sea, QRS estrechos, no están ensanchados. ¿Y cuando el QRS puede estar ancho? En todas estas taquiarritmias, digo, en estas arritmias que hemos mencionado, siempre y cuando haya un bloqueo de rama preexistente o funcional, ¿ya? O sea, estos se llaman ya arritmias con aberrancia, por decir, ¿no? Puede tener una taquicardia sinusal con aberrancia por bloqueo de rama derecha, por decir, ¿ya? Entonces eso es bastante elocuente. ¿Ya? Entonces, seguimos. A nivel auricular se pueden originar ciertas arritmias, ahí están, sinusal, auricular por entrada, ectópicas, focales, aleteos, fibrilación, taquicardia auricular multifocal, etc. A nivel de la unión aurículo-ventricular, la más ejemplo típico es la taquicardia intranodal y las taquicardias por entradas mediadas por vía accesoria. Por ejemplo, el Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Pero tenemos una amplia variedad de arritmias. Y las que tienen su origen a nivel ventricular, tenemos pues desde comenzando con los extrasístoles, parasístoles, las taquicardias monomorfas, dos polimorfas, sostenidas, no sostenidas, tenemos la galabardín, tenemos la catecolabín dependiente, fascicular, etcétera, etcétera, y la displasia ritmológica del ventrículo derecho, o sea, las arritmias, como ven, tienen una amplia variedad en cuanto a la tipificación. ¿Ya? Y cada uno obviamente tiene su propia forma de tratarse, su propio mecanismo de las arritmias, o sea, cómo se producen las arritmias y sobre todo el abordaje, ¿no? Es muy interesante porque algunas arritmias son muy benignas que no requieren mayor cosa, ¿no? ¿Cómo identificar las arritmias? Aquí ya pasamos al diagnóstico, ¿ya? Obviamente lo que tenemos que hacer es obtener un electrocardiograma primero, ¿ya? Y el electrocardiograma ver, ¿el QRS es ancho o es estrecho? ¿Ya? Si es ancho, hay que ver si hay ondas P, pues, o las ondas P. Y hay que ver si estas están relacionadas con el complejo o no, con el QRS, ¿ya? Entonces, si es ancho, la pregunta que nos vamos a hacer ¿es taquicardia ventricular o es supraventricular con aberrancia? ¿Ya? Entonces, una cosa muy fundamental en esto es el antecedente. Si hay cardiopatía subyacente o no. Si el paciente refiere a un antecedente cardíaco, entonces esa es una taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario. En otras palabras, toda taquiarritmia concurre ese ancho y en cardiopatía de base tengo que pensar que es una taquicardia ventricular. ¿Ya? Tengo que pensar. Si hay subcardiopatía. Pero si no hay cardiopatía subyacente, ya bueno, ahí sí tengo ya un problema, ¿no? Y la pregunta que deviene de esto es ¿cuál es la repercusión hemodinámica? Es decir, si el paciente está por ejemplo, está con la presión normal o está con hipotenso, por decir, ¿no? O sea, esa es la repercusión, o haya perdido conocimiento, también puede ocurrir, ¿no? Obviamente las taquicardias ventriculares pues producen más deterioro hemodinámico, ¿no? Incluso pérdida de conocimiento. ¿Ya? Eso sí es evidente. Pero esta regla es absoluta al 100%. No, no es así. Hay supraventriculares también que pueden producir síncope, ¿no? Claro que sí.
Entonces, para poder diferenciar una taquicardia de QRS ancho, por ejemplo, si es ventricular o supraventricular, tengo que yo conocer y saber qué cosa es una aberrancia de conducción, ¿ya? ¿Y qué es una aberrancia? Simplemente es cuando el QRS se ensancha y debido a un bloqueo o un trastorno en la conducción intraventricular. O sea, la conducción intraventricular puede hacerse muy lenta, ¿no? Y muy lento significa tiempo, o sea, más tiempo, y más tiempo es más ancho, pues. Y esto puede ser secundario aquí, a un súbito acortamiento de la longitud de ciclo y conducción retrógrada oculta. Esos son los ejemplos típicos de una aberrancia. Hay una aberrancia de fase 3 que llevamos, pero eso generalmente se produce cuando hay bradiarritmia. Eso casi, en este caso, no tiene mayor significado, digamos, ¿no? Entonces, si con todos estos bagajes que tengo yo, debería de tener ya, digamos, cierta capacidad para poder hacer hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, mi diagnóstico será una taquicardia ventricular o de repente es una supraventricular con aberrancia, ¿no? ¿Ya? Y para esto también me auno mi examen físico. Entonces, mi examen físico lo que voy a tratar de detectar es em, signos de, digamos, de disociación aurículo-ventricular. En otras palabras, que la aurícula esté funcionando por su cuenta y el ventrículo por otra cuenta, por otro lado, ¿no? Muy bien. En el electrocardiograma habrá signos, digamos, patognomónicos, ¿no? Que nos dice que estamos frente a una taquicardia ventricular. Claro, si encuentro latidos de función, latidos de captura y disociación auriculoventricular, ¿no? Evidentes, es pues, una taquicardia ventricular, ¿ya? Pero si no soy capaz de poder establecer esa diferenciación, ese diagnóstico, pues me puedo basar en ciertos algoritmos, ¿no? Y aquí yo les presento este algoritmo que es de Blue-GABA. ¿Y por qué les presento esto? Porque si este algoritmo es bien aplicado, con los conceptos bien definidos, no fallan, pues, ¿no? Tiene un 98% de especificidad. Entonces, esto parte con ausencia de R's en precordiales, ¿no? Si hay ausencia de R en precordiales, es taquicardia ventricular 100%. No existe ninguna supraventricular en donde haya ausencia de precordiales, ¿ya? No hay, no existe, ¿ya? Ahora, si hay R's, entonces tengo que pasar al siguiente paso, que quiere decir que tengo que empezar a medir desde el inicio del complejo, ¿no? Hasta el nadir de la onda S, ¿ya? Si esto sobrepasa los 100 milisegundos, estamos casi seguros de que es una taquicardia ventricular, ¿ya? Pero si esto no es así, el siguiente paso sería buscar disociación o signos de disociación auriculoventricular. Si encontramos signos de disociación auriculoventricular, será pues taquicardia ventricular. Pero si no es así, tenemos que pasar a los criterios morfológicos, ¿no? Que si se cumplen los criterios morfológicos, será una taquicardia ventricular. Pero si no cumplen los criterios morfológicos, será pues una supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama X, derecha o izquierda, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuáles son esos criterios morfológicos? Si tenemos un patrón bloqueo de rama derecha, sostiene una taquicardia ventricular si hay una onda monofásica o bifásica inicial o terminal en V1 y con heces profundas en V5 y V6, ¿ya? Con heces profundas en V5 y V6. Esa es una taquicardia ventricular. Pero si hay RS' y la S no es profunda en V5, V6, ese es supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama derecha, ¿ya? En el otro caso, ¿qué pasa cuando el patrón es bloqueo de rama izquierda? Entonces, sostendrá una taquicardia ventricular si el inicio, o sea, ¿no? La R inicial es, digamos, es ancha, ¿no? El descenso de la onda S es mellada, empastada, ¿ya? Y si en V5 y V6 hay, digamos, la taquicardia empieza con Q, ¿ya? Si empieza con Q, quiere decir que hay un problema de arritmia, en este caso con un patrón bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Patrón bloqueo de rama izquierda, que se caracteriza por presencia de Q en V5, V6 y ondas S más o menos significativa en V4, V5.
¿ya? Y si cumple los criterios, seríamos una taquicardia ventricular patrón bloqueo de rama izquierda. Si no cumple los criterios, tenemos que seguir ahondando, ¿no? ¿Ya? Y los signos de disociación auriculoventricular, o sea, el examen físico, obviamente. Yo tengo que diagnosticar con mi examen el electrocardiograma y tengo que ver también otros parámetros. En este caso, disociación auriculoventricular desde el punto de vista clínico, ¿no? La presencia de ondas A en cañón, eso es un signo de disociación auriculoventricular. Ondas A en cañón son unas dilataciones abruptas de la vena carotídea, ¿no? Pero sin relación a alguna actividad física, ¿no? Eso sería uno. El primer ruido cardíaco puede variar, pues si está abierto, semiabierto, cerrado, semicerrado, entonces el primer ruido cardíaco puede variar. ¿Ya? Y la presión arterial también puede variar, claro. Si en cada latido el volumen de eyección va a ser diferente, entonces ¿ya? Y el otro criterio clínico para ver si hay disociación auriculoventricular o no sería pues la presión arterial sistólica, ¿no? La sistólica, ¿ya? Si esto varía mucho, estaríamos frente pues a una arritmia ventricular, ¿no? ¿Ya? Latido a latido puede ocurrir eso, ¿ya? Entonces la presión arterial sistólica variable, eso depende pues del volumen de eyección, ¿no? O sea, el ventrículo. Algunos ejemplos, este es una fibrilación auricular completamente irregular, este es un flúter auricular, ven ustedes la línea de base como un serrucho, ¿no? Esa es la característica de esta arritmia que se llamaría flúter auricular, ¿ya? Si las ondas P aparecen, ¿no? Pero varían, algunos son negativos, algunos son positivos, positivos, negativos, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de una taquicardia auricular multifocal si cada P diferente o si hay una sola P de una misma morfología, estaríamos hablando de una taquicardia auricular multifocal, o sea, múltiples focos, ¿ya? Si hay ausencia de ondas P, esa es taquicardia intranodal, ¿ya? Ocurre generalmente estrecho, ¿ya? Tenemos también una taquicardia de la unión no paroxística. Ven cómo la taquicardia de la unión no es tan rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque el nodo auriculoventricular, pues su automatismo está un poco más deprimido, digamos, que respecto al nodo sinusal, ¿no? Algunos otros ejemplos, vamos a ver los extrasístoles ventriculares, por ejemplo, aquí tenemos, este es un latido normal, aquí tenemos una dupla ventricular, seguido de una normal, otra dupla o es tres, creo, ¿no? Porque de aquí continúa aquí, no sería tres, entonces estamos hablando ya, si hay una morfología, dos morfologías, tres morfologías, estamos hablando de una arritmia auricular multifocal. ¿Ya? Esta es la torsoide puntas, o sea, esto generalmente en el contexto de QT largo aparece estas arritmias, y aquí ya podemos ver dos características. Vean este latido de acá, y vean este latido de acá. Estos son un latidos de captura y este es un latido de fusión. Pero aquí vemos una onda P. Aquí vemos otra onda P. ¿Ya? Y aquí tenemos otra onda P. Así que no tienen una, digamos, en este caso la onda P está disociada. Con presencia de latidos de fusión y latidos de captura, entonces es una taquicardia ventricular, ¿no? Este es un flúter ventricular oscilante, que es el torsades de Points, o puede ser bastante, digamos, bastante parejo, como en este caso de aquí, entonces estamos hablando de una taquicardia o flúter ventricular, también se puede decir, ¿no? Y cuando no hay ninguna actividad o la actividad está muy, digamos,
muy irregular como en este caso, entonces estamos hablando de una fibrilación ventricular. Porque este es un paciente que está en paro cardíaco, pues, ¿no? Si no le dan masaje o no recupera la frecuencia, ese paciente se muere, ¿no? Muy bien. Hasta ahí va a ser la primera clase y ahora la segunda clase lo haremos ya bradiarritmias. ¿No? Vamos a algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Estás bien? Pues eso será ahora porque la cara de noticias de ustedes esta mañana. No me preocupé. Eso es todo. No tienes por qué, todos estamos bien. ¿Todo bien con eso, papá? Es que yo no he tenido oportunidad. ¿Cómo has tenido oportunidad? ¿Qué diablos has estado haciendo? ¿Ven la figura? ¿La pantalla? Papá, escúchame, no podemos tener todo esto. ¿Aló? No, doctor, ¿Ah? no sé. ¿No lo ven? No, doctor. Ya, entonces voy a compartir la pantalla, porque eso no... ¿Qué pasa? Nada, es que tengo cosas en la mente. Ahora sí lo ven, ¿no es así? Déjamelo a mí. ¿Ya? Sí, doctor. Vamos a Taquicardia ver. QRS. Ahí está. Esto es alguno de los mecanismos de estas taquicardias de QRS. Viene acá el impulso, desciende por la rama izquierda de sus ramas y aquí se bloquea. Entonces, si este bloqueo es permanente, entonces podemos tener una taquicardia con un patrón con QRS ancho. En este caso es una taquicardia por reentrada. Aquí lo vemos, eje nodo auriculoventricular, ¿no? Hace GIS, fibras de Purkinje, y va por una vía accesoria, regresa y reingresa, ¿no? Esto generalmente es muy frecuente en situaciones, por ejemplo, de infarto, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería el mecanismo del QRS ancho? Aquí el bloqueo, pues, un bloqueo de rama. Hay una taquicardia por entrada y con bloqueo de rama. Aquí sería cuando el impulso desciende por el eje normal, nada más. Esta es la antidrómica, o sea, esta es ortodrómica y esta es antidrómica. En la ortodrómica el descenso es por la eje normal y asciende por la vía accesoria. En cambio, en la antidrómica el impulso desciende por la vía accesoria y asciende por el eje normal. Entonces, todo este camino que tiene que recorrer, mire, para obtener un poco de esto que es bastante raro, ¿ya? Una taquicardia antidrómica es bastante raro. Aquí tenemos un Mahaim, ¿no? La rama izquierda, la rama izquierda está aquí, y aquí la rama derecha desciende por la rama derecha y aquí hay una vía accesoria que es Mahaim, ¿no? Entonces, si se establece entre los dos una suerte de entrada, vamos a compartir pues esto de, ¿no? La reentrada por Mahaim. Y obviamente los que tienen QRS ancho son las arritmias ventriculares, ¿no? Aquí tenemos una arritmia ventricular, ¿no? Que debe ser muy ancho porque está casi en la apex. ¿Ya? Entonces esto es lo que quería que vean, por qué un QRS puede ser ancho, ¿ya? Aquí están todos los mecanismos. Este es lo que tiene morfológico, que ya lo vimos, ¿ya? Ya lo vimos. Entonces vamos a pasar a algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene más o menos 100 latidos por minuto, como lo ven, ¿no? 100 latidos por minuto, y a partir de aquí aparece un extrasístole, cuya característica es bien interesante. Este extrasístole mantiene la forma del complejo ventricular, como en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué
¿Por qué tienen una anchura muy diferente? ¿Por qué? Porque es como que esto es, digamos, esta estructura se estuviera arreglando, digamos. O sea, la paso de corriente se estuviera modulando mejor. ¿Ya? Esta es aberrancia de fase 3. Súbito cortamiento de la longitud de ciclo. Esta es la longitud de ciclo. Longitud de ciclo, se pasó. Entonces, este súbito cortamiento de esto es aberrancia de fase 3. En este caso, tenemos, en V1 podemos ver un extrasístole de esta morfología, el extrasístole de esta morfología, el extrasístole de esta morfología, el extrasístole de esta morfología. Quiere decir que aquí hay un acoplamiento que varía. Entonces, este extrasístole, si se acerca más al basal, está acercándose más al predio. Entonces va a sufrir una variación entre el complejo y el extrasístole, sufriendo una aberrancia en este caso. Esta es conducción retrógrada oculta. Este es otro mecanismo por los que el complejo puede ser ancho. Hasta aquí es normal, como ven. Hasta aquí es normal, pero aquí hay un extrasístole. ¿Y por qué se llama conducción retrógrada oculta? Porque este extrasístole me ha bloqueado, pues, o sea, ha invadido la rama derecha, por decir. Entonces, cuando el impulso desciende, va a encontrar la rama derecha bloqueada, entonces desciende por la vía izquierda, ¿no? Por la rama izquierda, por decir. Pero con la rama izquierda también hace su giro, pues. De todas maneras, va el impulso hacia arriba, y eso, ¿no?, hace que de forma persistente la rama derecha esté ocupada, pues, por el impulso. Entonces, tiene un patrón de rama, como ustedes ven, ¿ya? Patrón de rama derecha. Hasta aquí un otro extrasístole rompe esta situación y restablece, ¿no? Restablece, digamos, el ritmo sinusal normal acá en este caso. ¿Ya? Esta es aberrancia de fase 4, como les decía, o sea, cuando hay pausa, con una pausa se produce larga y aparece esta arritmia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Este ejemplo, por ejemplo, es muy característico, ¿no? Muy característico. Este es el electrocardiograma basal, y aquí tenemos una taquicardia de QRS anchos A y QRS anchos también B. Vamos a analizar qué vemos. ¿Es ancho el complejo? Sí, es ancho. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Vamos a ver. Aquí hay ondas P. Ondas P, sí hay. Aquí está la onda P. Por acá está la onda P. Por aquí está la onda P. O sea, sí hay onda P. ¿Ya? Y en este de acá también el complejo es ancho, como ven, y hay que ver si hay ondas P. Aquí hay una onda P, claro que hay una onda P. Aquí está la onda P, aquí está la onda P, aquí cayó en... ¿Ya? Esta onda P que está aquí, como... va a llegar a este complejo con esta cosa de acá también atrás. ¿Ya? Pero veamos el electrobasal. El electrobasal, ¿qué cosa tiene? Complejos chatos, y acá de V1 hasta V6, miren, complejo es... ¿Ya? Muy bien. Este es, por ejemplo, un ejemplo de una taquicardia ventricular. V1, V2, V3, aquí V6. Aquí no hay R's. Todos son S's. No hay R's. Ninguno tiene R. Entonces, este patrón de hallazgo donde hay ausencia de R's precordiales es, pues, taquicardia ventricular, 100%, ¿no? ¿Ya? No digo que lo olvides, pero digo que debemos pensarlo seriamente. Esa no entiendo. Perdimos 4 millones. Aquí tenemos una racha de taquicardia, de complejos anchos, pero vean aquí este complejo de acá, el V1 si quieren, y aquí ya está, otra vez se repite. Estos son latidos de captura, ¿ya? Latidos de captura. Es una arritmia ventricular, ¿no? Ventricular, ¿ya? Con estos complejos que son latidos de fusión o de captura. Entonces, esto es lo que patognomónicamente lo determinan que es una arritmia ventricular. Ahora, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Vamos a ver, ondas P por acá, no veo claro. Aquí hay una onda P, claro que hay onda P, aquí hay una. Esa onda P no se repite en forma regular, ¿no? Aquí está la onda P, por acá,
es la misma. Aquí la onda P, pero no veo en otro complejo. Entonces quiere decir que está disociado por completo. ¿Ya? Este es un patrón bloqueo de rama derecha, como ustedes lo ven, V1 patrón bloqueo de rama derecha, RSR', ¿ya? Y aquí no hay heces profundas, entonces esta es una supraventricular por aberrancia por bloqueo de rama derecha, ¿ya? Al contrario, aquí en V1 es onda monofásica o bifásica, puede ser positivo o negativo, ¿ya? Con unas ondas S profundas, entonces tenemos acá la R y ¿ya? Entonces este sí es una taquicardia ventricular, tiene onda monofásica con S profundas en V5 y V6, ¿ya? Esto es una taquicardia ventricular. Cuando el patrón es bloqueo de rama de izquierda, como en este caso tenemos V1, V2 y 3, pero el descenso es muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Y aquí en V5, V6 no empieza con Q, no vemos Q en ninguno. Entonces esta será una supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama izquierda, ¿no? Al contrario, aquí sí es una taquicardia ventricular, pues vean ustedes, complejos bien anchos, está disociado, la onda P está por acá, creo, disociado. Aquí hay unas ondas P, aquí hay uno, acá hay otro, acá parece que estuviera bien. ¿No? Puede ocurrir eso, puede ocurrir, claro que sí. Pero de aquí, desde el inicio del complejo hasta el nadir de la onda S puede medir, si es más de 100 milisegundos, es taquiventri. Disociación auriculoventricular parece que sí hubiera, parece que sí. ¿No? Por ejemplo, por acá hay una P, creo que difiere un poco. No, aquí empieza con Q, acá V5, V6 con Q. Entonces es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Estos complejos bien anchos, y tienen casi la misma morfología del basal, solo que más ancho, ¿no? ¿Ya? Esto perfectamente puede ser una... ¿no? Una ribia con un patrón bloqueo de rama derecha, ¿ya? Pero si vemos aquí, no, esto tiene onda delta, ¿no? Evidente, es la onda delta, ¿ya? Y aquí es igualito a esto, solo más ancho. Es decir, que está pasando por la onda delta. Entonces esto no podríamos catalogarlo como taquicardia ventricular, ¿no? Aparte de que hay onda monofásica, es cierto, pero le falta la S profunda, es el V5, V6. Entonces esto es una aberrancia por bloqueo de rama derecha. Este es un patrón muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿ya? Cuando tenemos un electrocardiograma basal como en este caso, ¿no? Un ritmo sinusal como ven ustedes, pero con QRS anchos, y presenta una taquicardia donde el QRS relativamente se estrecha, esto es ventricular, ¿ya? Esto es ventricular, evidente. Muy bien. Este cuadrito sería bien interesante. En taquicardia con QRS ancho, primero hay que hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular y supraventricular con aberrancia. Para eso necesitamos la evaluación sistemática de un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Que si nosotros aplicamos bien lo que sabemos, ¿no? Acertamos con toda seguridad, ¿ya? Otros indicadores de electrocardiograma de la taquicardia ventricular son la disociación auriculoventricular, el eje del QRS, duración del QRS, patrón concordante, etc. Tener en cuenta, como les decía, cuando el QRS es ancho, primero tenés que pensar ventricular, pues siempre, porque es mayor porcentaje de QRS ancho es ventricular. Pero también ver el electro, digamos, la cardiopatía de base, ¿no? Si tiene una cardiopatía funcional de base. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay unos conceptos que dicen, nunca descartar taquicardia ventricular por el estado hemodinámico, el cual es bien tolerado. ¿Ya? Y ante la duda, cuando tenemos un QRS ancho,
hay que tratarlo como si fuera una taquicardia ventricular. No, no sabemos, ¿no? Si no sabemos o tenemos dudas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Están durmiendo? ¿Cómo están haciendo? Chicos, ¿todos están durmiendo? No, doctor, sí lo escuchamos. ¿Alguna pregunta? No, No, cansado, pero Yo sé que por el resto de las arritmias tienen que tener la mente pues bien libre, digamos, libres. Así han tenido clases, si han tenido prácticas y todo eso, y ojalá hayan grabado algo, hayan aprendido algo, porque estos después se olvidan con muchísima facilidad. Muy bien, chicos, entonces nos ponemos de acuerdo ya para la siguiente teoría, probablemente hoy jueves, ¿no? No sé, mañana creo que van a tener muchas teorías, ¿no? ¿O cómo es? Porque la idea es decirles, la teoría es decirles lo más rápido que se pueda, ¿no? Para después tengan ya algunos momentos más libres para las prácticas. ¿Qué dicen? Bueno, doctor, no habría problema para terminar con las teorías. Claro, con la Mañana teoría. tenemos a las 6, entonces igual que hoy día sería. Ah, ya, puede ser, para terminar con de arritmias. Ya después tenemos 2 clases más, 5 PI y fibrilación auricular. Ya, se ven, doctor, ¿No? mañana sí, no también a Muy esta bien, hora. muy Igual a bien. esta hora, 9:30. 9:30 yo creo que estaríamos bien. Sí, mañana Ya. 9:30. No, mañana no puedo. No puedo. No, me acabo de acordar. ¿Cuándo, Lo que pasa es que doctor? yo a las 9:30 yo tengo mi clase también de maestría. Mi maestría, la clase dura de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Es bien largo, es más aburrido, pero bueno. Pues. Ah, Ay, ay, ay. Va a tener que ser lunes en todo caso, pues. lunes a esta hora igual. Sí. Ujú. Ya, doctor. Ya, Ujú. muy bien. Ya nos vemos. Entonces, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta el lunes. gracias, gracias, doctor. Buenas noches. gracias, doctor. Doctor, gracias. Buenas noches.